Muy buenas tardes, queridos alumnos. El día de hoy vamos a dar la unidad número 2 del Derecho Romano 1. Ya me había presentado en las clases anteriores. Yo soy la docente Lidia Noemí Torres Saucedo y voy a estar desarrollando la materia de Derecho Romano 1, ¿verdad? Ahora estamos ya en la unidad número 2 y para dar inicio, eh, espero, o sea que para dar inicio, ¿verdad? Le pido disculpas nuevamente, ¿verdad? Porque no estaban dando mi cámara de mi computadora, ¿verdad? Pero espero que les sirva todo lo que le estoy brindando, ¿verdad? Bueno, vamos a dar inicio a la unidad 2. Fundación de Roma. Solo existía una leyenda acerca de la creación de Roma, no existían testimonios escritos de la historia. Según esta leyenda, que se emparentó a los ancestros romanos con el héroe troyano Eneas, que luego de un periplo por el Mediterráneo desembarcó con su hijo Cayo Ascanio y se asienta en una zona del centro de Italia, donde se funda una ciudad llamada Alba Longa, en lo que reinaban los sucesos latinos de Eneas. Y se suceden las generaciones hasta que gobernando Numitor, él mismo fue derrocado por su hermano Amonio. Esto toma persecuciones por temor a que los nietos de Numitor lo expulsen por haberle arrebatado el trono a su abuelo. Numitor hasta en ese momento no tenía nietos, pero sí tenía una hija que podía dárselos. Y para evitar que eso sucediera, hizo que ella se consagrara al culto de la diosa Vesta como sacerdotisa, función en la que tenía que mantener su virginidad. No obstante, la promesa quedó encinta del dios Marte, del que tuvo gemelos Rómulo y Remo. Estos niños fueron abandonados en el bosque y según la leyenda fueron criados por una loba, aunque otras versiones dicen que lo hizo acá Laurencia, la esposa de un pastor a quien se llamaba la loba. Los jóvenes cuando crecen cumplen la profecía, derrocan a Amulio y le devuelven el trono a su abuelo, quien agradecido les regala la tierra que ellos elegían que funden su propio reino. Ellos escogen un lugar vecino a 7 colinas denominada Septi, Septim- Septimontium. Cuando deben escoger a su rey, dejan esta cuestión a los dioses que dio como ganador a Rómulo. A Rómulo. Remo, enojado por el resultado de la decisión, salta por encima del surco que limitaba la ciudad y como se lo considera sagrado, Rómulo lo mata, quedando él de origen latino como primer rey romano. Pero había un problema. Roma en esos tiempos estaba habitado solo por hombres, por lo que estaba destinada a durar por solo una generación. Entonces, a fin de procurarse de mujeres, invita a un pueblo vecino, los sabinos, a un festejo. Ante eso había convencido a sus compañeros de que cada uno tomaría una sabina y se lo llevaría a Roma para que sea su esposa. De esta forma, muchas familias sabinas se mudaron a Roma, decidiendo que en lo sucesivo reinaría en la ciudad un latino y un sabino, recayendo la designación en Rómulo y en Tito Tasio. Pero la vida del segundo fue muy corta, quedando Rómulo solo en el poder, llegando al acuerdo de que en adelante reinarían alternativamente un latino y un sabino. La sucesión se dio de la siguiente manera: Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquino el Antiguo y Tarquino el Soberbio. Como ustedes pudieron ver la breve historia, ¿verdad? Ustedes pueden investigar más sin ningún problema. Yo solamente así de manera concisa nomás busqué la información de dónde viene el origen de Roma, ¿verdad? Y cuenta esa leyenda, ¿verdad? De Rómulo y Remo, ¿verdad? Y de ahí
el nombre de Roma. Órganos políticos primitivos, gen, familia, tribus y curias. O sea, gen y familia habíamos tocado ya en la clase anterior, pero siempre es bueno repetir, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de las tribus. Las tres tribus gentilicias. Se puede utilizar la palabra tribu con dos sentidos, como unidad política de base ético-cultural, como unidad resultante de una división administrativa de una comunidad. La primera sección sería pues unidades precívicas, cuya unión precisamente originó a Roma. Esa es la unidad política, que sería ético o cultural. Otros autores consideran que sea una subdivisión artificial o convencional hecha con posterioridad a la existencia de las civitas. Los cuatro tribus territoriales, el ordenamiento de Servio Tulio parece haber sido orientado a incluir a pobladores que no estaban encuadrados en gentes, futura plebe. El pueblo se dividió en tribus y curias. Cada tribu se componía de 10 curias, divisiones locales, formadas por cierto número de gentes que allí se domiciliaban. Curia. La palabra curia proviene de coviria, conjunto viri varones, y puede ser descrita como una agrupación de gente vinculada a la base de un principio novedoso para la época, el de la vecindad del asentamiento. Las dos primordiales funciones que se le atribuyen a esa reunión de varones era el reclutamiento militar y funciones comiciales. Esta es la curia, que era un conjunto de varones prácticamente, ¿verdad? Que se le llamaba vecindad de asentamiento. Gentes. La palabra gentes es en el plural de gens, que representa una reunión de varias familias, con un antepasado común de quien recibían el nombre gentilicio Romen Gentilicium. Los miembros de la gens son llamados gentiles. La gens dicta normas para las familias romanas para evitar la disolución de los grupos. Las familias de la gens se ayudaban mutuamente. Cada familia tenía un jefe llamado pater familiae y el grupo de familias gens tiene un jefe llamado pater gentium. Al conjunto de varias gentes le llamaban civitas. La gens procedió a la ciudad como organismo de naturaleza política, teniendo a mantener el orden y protegerse contra los enemigos externos. La agrupación poseía carácter político, se asentaba en un territorio pagus, tenía un jefe magister gentis, costumbres e instituciones propias, asamblea, concio y reglas de conducta decreta gentis. Configuraba una unidad preestatal en la cual ya encontramos presentes los elementos que componen al Estado moderno, un territorio propio, órganos de gobierno, la asamblea, el pater o jefe y normas de conducta, los mores maiarum, costumbres de los antepasados. Los gens otorgan protección a sus miembros y encausan sus conductas con la finalidad de amparar la integridad y asegurar la continuidad del grupo. También organiza la venganza ante una ofensa, además de los gentiles, integraban la gens los clientes, adictos voluntarios o compulsivamente a una condición de dependencia o vasallaje. El patronus, jefe de los gens, le debía protección al cliente y le entregaba en carácter de precario tierra para su trabajo. El cliente debía obediencia y asistencia armada y política, jornadas de trabajo y en casos determinados, contribuciones económicas. La única forma de tener acceso a la tierra había sido pues permanecer a una gens. La gens fue perdiendo vigencia cuando la civitas empezó a tomar a su cargo la protección del individuo y a integrar a los cives por medio de instituciones políticas tales como el Senado, los comicios, la magistratura, los colegios sacerdotales y el ejército ciudadano. Muy bien, los gens, ahí explica súper bien cómo se desarrollan los gens, en donde están los pater familiae y los pater gentium, y ya había ya las reglas de conducta y todas las condiciones, ¿verdad?, que una sociedad necesita, ¿verdad? ¿Qué son los patricios? Originalmente los patricios formaban la nobleza romana, monopolizaron la caballería, ocuparon con exclusividad los más importantes cargos religiosos y detentaron las cuotas más importantes del poder político y del económico. Patricios eran aquellos que en sus antecesores no podían encontrarse rastros alguno de servidumbre o sujeción. Descendían de grupos gentilicios cuyo cinecismo originó las civitas. Los patricios. Ustedes van a escuchar muchísimo acerca de los patricios, los plebeyos, el rey. Son palabras que se usan mucho. Los plebeyos.
se definen por exclusión son los hombres libres romanos que no pertenecen a grupos familiares patricios. Son de varias procedencias y al momento de la caída de la monarquía no tenían nada en común ni coincidencia de clase. También los plebeyos formaban parte del pueblo romano, populus romanos, pero no gozaban de todos los derechos que tenían los patricios. O sea que los plebeyos eran más bajos de los patricios porque eran hombres libres romanos, ¿verdad? Que no pertenecían a la monarquía prácticamente y que eran inferiores a lo de los patricios, los plebeyos. La monarquía, el rey, que se le dice rex. En la comunidad política romana no existía ningún jefe competente. Para los romanos, el Estado es el resultado de la reunión igualitaria de los hombres libres. No hay cosa alguna de orden divino. El rey no era Dios. El Estado surge de la familia y toda familia debe tener un pater quien debe regir sus destinos. La autoridad del rex ocupaba la esfera religiosa, política, militar y judiciales. El rex era el máximo sacerdote romano, organizaba y presidía toda forma de culto en el que lo secundaban quienes integraban los colegios sacerdotales, organizaba y administraba la ciudad, convocaba al Senado y a los comicios, ordenaba la guerra, decretaba la paz, concertaba las alianzas con los otros pueblos. Su auxiliar más cercano era el tribuno Stellerium, jefe de caballería. Se abandonaba la ciudad, lo reemplazaba el prefecto Urbis, prefecto urbano. El monarca juzgaba. Para investigar los delitos contaba con los questores para parricidi, homicidio del padre, y los duoviri, perduegio, alta traición. El propio rey designaba a su sucesor, debía contar para ello en el asentamiento del Senado y los comicios. Si el rex moría sin haber elegido al nuevo monarca, era el Senado quien lo designaba de entre sus miembros, ejerciendo uno de ellos el cargo de enterrey durante 5 días, y así sucesivamente hasta que el pueblo reunió en comicios elegirían al nuevo rey. El oficio del rex se caracterizaba como magistrado unipersonal, desempeñaba el cargo una sola persona, vitalicia, solo la muerte terminaba con su reinado, electiva, no hereditaria e irresponsable. No debía responder por los actos de su gestión. Se ha dividido a la etapa monárquica en 2 periodos, el del reyes latinos, sabinos, y el de los de origen etrusco. Los reyes latinos sabinos en poco se distinguían de sus conciudadanos. La instalación de la monarquía etrusca trajo consigo los emolumentos propios del rey etrusco. Muy bien. Ahí habla todo lo referente al rey y de su forma de mandato. El Senado. La palabra Senado proviene de senes, que significa viejo, ya que sus integrantes eran de avanzada edad. Tenía 2 tipos de integrantes, los pater gentium y los patricios ancianos ilustres. Representaba los grupos consecutivos de las civitas y debían ser consultados por el rey al tomar decisiones de gravedad e importancia, avalado por el comicio y el Senado. La autorista patrum consistía en la ratificación que el Senado daba al rey y el titular permanente de los auspicios y autoristas asesoraban al rey en cuestiones del Estado. También controlaba la designación del rex y aseguraba su continuidad, ya que desempeñaba el interregnum, mientras se decidía sobre quién sería el nuevo monarca. Esta función consistía en organizar una lista, la cual establecería el orden en que se sucederían los interrex, cada uno durante 5 días en el puesto. La ley se originaba en el foro. Existían 2 tipos de leyes: leyes dadas, dictadas directamente por el rey, y leyes rogadas. El rey rogaba aceptación. Muy bien, el Senado, como habrían ya escuchado, significa, o sea, que eran personas que integraban personas de avanzada edad, ¿verdad? En el antiguo Roma, ¿verdad? Y actualmente también nuestra constitución establece una edad de, creo que de 35 años o 45 años para formar parte del Senado. No me acuerdo también ahora la edad que establece nuestra Constitución Nacional para que puedan formar parte del Senado. Yo sé que el diputado es 35 años de edad, pero el Senado, no me acuerdo también qué edad debe de tener para
formar, para tener, o sea, que para estar en el Senado. Veremos que un ratito, a ver si no encuentro, ya le saco de la duda. Un ratito. Mm, Sí, para ser senado también se requiere, para ser electo senador titular o suplente se requiere de nacionalidad paraguaya natural y haber cumplido 35 años de edad también. O sea que para ser senador. Bueno, los comicios. ¿Qué son los comicios? Los comicios romanos o asambleas romanas eran un grupo de instituciones esenciales en el gobierno de la antigua Roma y junto con el Senado romano eran los principales órganos de representación política del populus romanus, pueblo romano. A diferencia de las cámaras legislativas modernas, estos cuerpos representativos combinaban poderes y funciones del orden legislativo, judicial y ejecutivo, junto con los cargos que elegían mediante elecciones. La magistratura romana, mientras que al principio, durante la monarquía romana, el Senado era una cámara deliberativa y no poseía poderes legislativos ni jurídicos. Con el tiempo, en la República Romana se convirtió en el centro del poder político. Aunque no existía una separación de poderes, el intrincado equilibrio constitucional fue notablemente elaborado. Los comicios o asambleas poseían poderes amplísimos, incluso el de hacer leyes retroactivas. Es facto. O sea que los comicios era una institución esencial también en la época de la antigua Roma, en donde casi tiene las mismas atribuciones prácticamente que el Senado. Bueno, ahora vamos a hablar de los colegios sacerdotales, de los pontífices, augures y feciales. Colegio de los pontífices. Lo integraban 5 miembros, a las cuales se agregaban el Rex Sacrorum y los Flamines mayores. Sabían acerca de medidas y números. Estaban a su cargo la confección de calendarios donde se determinaban cuáles días eran fastos y cuáles no nefastos, resultando los primeros aquellos con significación religiosa y jurídica, siendo actos para la celebración del culto y válidos para los procedimientos y actos judiciales. Fundamentalmente, los pontífices tenían injerencia en las cuestiones atendientes al derecho privado. Se expedían acerca del matrimonio, testamento, adrogaciones y dictaban las normas que regían el culto. Este era el colegio de los pontífices. El colegio de los augures gozaba de independencia en forma paralela con el de los pontífices. No tenía por función determinar, descifrar el porvenir, sino que debían interpretar si tal o cual proyecto eran conforme al fácil. Los oráculos que devenían de directa inspiración de un dios estaban bajo el control y dependencia del Estado, así los libros civilinos que se contenían secretos referidos al futuro de Roma. Eran guardados celosamente y consultados únicamente en caso de peligro extremo, estando al cuidado de una comisión de 2 miembros, que luego se aumentarían a 10 y después a 15. Ese es el colegio de los augures. Colegio de los oficiales. Lo integraban 20 sacerdotes. Su función es relativa a las relaciones de Roma con otros pueblos, estando a su cargo la sacralización y ritos para la declaración de paz o guerra y los tratados con otras ciudades. El colegio de los oficiales era como los consulados prácticamente. Organización social, patricios y plebeyos. Lucha entre patricios y plebeyos.
Bueno, al comienzo de la República, solo los patricios eran nobles y gozaban privilegios políticos y religiosos, como la elegibilidad en las magistraturas superiores y funciones religiosas, ejerciendo su poder opresivamente. El rigor del nexo. Las altas tasas de los intereses, el disfrute del agerpurismo o por los patricios resultaban cada vez más intolerables a los plebeyos. Las guerras sin interrupción y sin progreso para los pequeños granjeros y artesanos, que que disminuían sus esfuerzos y trabajos por largos periodos. Sus fondos de explotación familiar con poca o nula participación de esclavos afectaban a ella, situados con los confines del territorio y sujetos a la devastación, hacía que los plebeyos se vieran impulsados a educarse, con los que le acarreaban luego inhumanas ejecuciones privadas. La acumulación de esas circunstancias provocará que los plebes se constituyan como un cuerpo político. Adquiere la forma de comunidad de conjurados o lex sacra. Su objeto era la constitución como cuerpo de elementos ligados entre sí por un juramento que lo hacía muy apto para la lucha de clases y la guerra civil. O sea que los plebeyos se manifestaron ya también en esa época. En Roma va a presentar características definitivas por derecho, distintivas por derecho, la lucha armada y su continuidad en el tiempo, llegando a constituir en un Estado dentro del Estado. Al producirse en el año 19, en el año 495, perdón, y 494 a.C., una leva exasperada las clases, empobrecidas por el rigor de los acreedores, se negaron a salir a campaña. El cónsul logró persuadirlos, suspendiendo los procedimientos judiciales y liberando a aquellos encarcelados por deudas y prometiendo cambios. Sin embargo, el tiempo de determinar la campaña estaba el ejercicio reunido a las puertas de la ciudad. Se negó el Senado a aceptar sus reclamos, abandonó la tropa a sus jefes y dejó el campamento con sus armas, conducido por los tribus militares y plebeyos en su mayoría. Se retiró a Custumería y se instaló en una colina. En la ciudad solamente quedaron los patricios con sus clientes. Esto motivó gestiones a los senadores, quienes, con concesiones y la aceptación de la institución del tribunado, lograron el regreso de la plebe. Mira la diferencia entre los plebeyos y los patricios, ¿verdad? Que al final los senadores lucharon otra vez para que los plebeyos volvieran otra vez en Roma prácticamente. La clientela, fuente de derecho durante la monarquía, la costumbre. Respecto a los clientes, es posible que fuesen extranjeros, vencidos en guerra y sometidos a un gens por medio de la delito. Extranjeros emigrados que se sometían voluntariamente a la protección de un gens por la aplicante. Y los esclavos manumitidos que seguían unidos a su antiguo dueño y a la gente este. Su situación diesta bastante de los hombres libres. Deben obediencia y obras a su patrón y pueden exigirle a este asistencia y protección. Tanto es así que en la ley de las 12 tablas se dispone que el patrono que defraude a su cliente será sacrificado a los dioses. De la clientela, la verdad que en esa época eran las personas extranjeras que venían en Roma. Las fuentes del derecho en el periodo monárquico. Mores maiorum. Los mores maiorum, costumbre de la mayoría de los antepasados, resultan ser la fuente primera y única del arcaico derecho romano. Los mores maiorum conformaron la estructura de todo el derecho romano primitivo, yendo a plasmar el máximo momento legislativo de la antigüedad, la ley de las 12 tablas. Se ha dicho que mores maiorum son la forma en que los antiguos solían conducirse. Los mores maiorum son producto de una verdadera relación entre el hombre y los dioses. Relación esta que produce como mediadores a los sacerdotes y que va a ir produciendo una serie de normas que formaron el viejo derecho. Todo pueblo desarrolló una serie de hábitos, de costumbres que son aceptadas por la comunidad aún antes de que oficialmente lo sean por los órganos del Estado. Los pontífices interpretaban y orientaban esas costumbres, imponiendo algunas y desechando otras, las pretendidas leyes regias.
O sea que el Mores Maiorum ya formaba parte, porque ya formaban parte ya de las 12 tablas prácticamente en Roma, ¿verdad? En donde se basaba en los hábitos y las costumbres de las comunidades. El Ius Papilianum, el Ius Papilianum. Estas leyes regían, era lo que proponían el rey al comienzo curiado. Esta recopilación de leyes es conocido como Ius Papilianum. Son disposiciones dictadas durante la monarquía y que versaron predominantemente sobre temas de índole religioso y que bien podían provenir del colegio de los pontífices. En suma, estas pretendidas leyes regianas no son tales, ya que por su origen y su temática, y no habiendo probado que se sometieron a los comicios, serían meras disposiciones de contenido sacral sin valor legislativo, o sea que provenían de los sacerdotes, prácticamente era más religioso. Bueno, con eso termina la clase de hoy. Espero que lean nuevamente y que puedan hacer los ejercicios y las tareas que ya les dejé en la plataforma. Y nos vemos la próxima clase. Muchísimas gracias.